Bien, soy Neri Price desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, estamos llegando entonces a esta cuarta parte, sí, creo que la cuarta, que estamos haciendo en la serie Raíces Hebreas. Y le pongo raíz hebrea porque es lo que por lo general todos conocen, pero en realidad es la restauración de todas las cosas. Y esta creo que es una de las partes, porque si usted viene siguiendo la serie, le estamos contando que Israel es la esposa, que el Mesías y el Hijo del Eterno se iba a casar entonces. Por eso es que vamos a las bodas del Cordero. Pero para entender bien, ¿verdad?, la parte de quién es, y para tener bien la identidad y la raíz de todas las cosas, entonces hay que estudiar todo en una manera sistemática. Y hemos llegado a este punto que usted tiene que entender, la Biblia. Si usted entiende este tema de quién es Israel, entonces usted va a poder saber quién es usted, en qué lugar ocupa usted, y va a poder entender la Biblia, va a poder entender el porqué de los profetas. Porque la palabra del Eterno es la Torá, los 5 libros de Moisés. Después van a venir una serie de profetas, escritos, históricos, y tiene todo eso que ver con la ira de Israel de los mandamientos, de la ira de Israel de haber dejado esto que nosotros vamos a llamar la ketubá, o el contrato, ¿verdad? El contrato de matrimonio, lo que es conocido como ley, que es la instrucción del Eterno, lo que protege a su esposa. Y al haberse apartado de eso, entonces queda como que Dios en ese caso tiene que enviar entonces profetas. ¿Porque qué es un profeta? Los profetas son aquellos que hablan de parte de Dios. Y cuando usted ve a los profetas, usted siempre va a ver, cuando lee el libro de los profetas, que piden, tanto sea a Judá o sea a Israel, que se vuelvan al Eterno, que se vuelvan a la Torah, que se vuelvan a su palabra, que se vuelvan a su mandamiento, que dejen la idolatría, que dejen los pecados. Bien, el sacerdocio es aquella persona que se pone entre el hombre y Dios. Es el sacerdocio acerca al hombre a Dios. Y el profeta es la voz de Dios acercada al hombre. Cuando un profeta, como Dios quería, es decir, cuando un sacerdocio, un reinado, un rey, Dios quería que hiciera las cosas bien, porque Dios quería un reino de sacerdotes. Eso sería un pueblo especial, de reyes y sacerdotes. Ahora, cuando eso, por supuesto que para ser rey se necesita un protocolo, y tiene que aprender a ser rey. Cuando el rey se equivoca, caso David, por ejemplo, cuando el rey no hace lo que tiene que hacer, se le envían los profetas para reprenderlo. Se le envía profetas para que se arrepienta, para que haga teshuvá. Entonces se le envía a que se vuelva a la palabra. El rey tenía que hacer con su propio puño una Torá, escribir él mismo la ley del Eterno, para estudiarla y tenerla siempre al día. Cuando el sacerdocio no cumple también su función, vienen los profetas a llamarle la atención. Y cuando el pueblo no cumple, entonces los profetas vienen a hablarle. Por eso toda la línea de profetas, tanto para Judá como para Israel. Y eso es lo que vamos a entender hoy. ¿Quién es Israel entonces? ¿Y qué significa el término bíblico Israel? ¿Y cómo se relaciona con la familia, con la mispajá del Dios de Israel? Y los creyentes en Yeshua, como el Mesías, el Mashiach judío. En la Biblia, a la casa de Jacob, compuesta por la casa de Israel y la casa de Judá, cuando hablamos de la casa de Jacob, estamos hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Es descrita alegóricamente como asemejándola al olivo. Y al tocar el olivo, que hay muchas cosas para hablar del olivo, que un día podemos hacer algo sobre el olivo. El olivo, una de las particularidades que tiene, que la primera mención que se tiene es allá en el Génesis
cuando está el diluvio, ¿verdad? Que Noé, todo es tapado por el agua, ¿verdad? Se inunda, es una inundación. Entonces el diluvio que se formó inundó toda la tierra. Y cuando está bajando, entonces dice que él manda la paloma y dice que trae una rama de olivo. Lo que indica que el olivo es lo único que no se puede destruir. El olivo es el único árbol que no se destruye, que es casi perpetuo. Hay olivos en Israel de hace más de 2000 años. Y nos contaban en un olivar, una vez que estuvimos en un olivar allí por Córdoba, creo que era, que bajamos con los hermanos y comentamos y preguntamos, y nos contaban toda la historia de esos olivos, que debo tener el audio por ahí, y si lo tengo lo voy a subir. Y cómo nos enseñaban sobre el olivo, y nos contaban que habían olivos de muchísimos años, y cómo era la poda del olivo, y cómo era, y por qué esas dos ramas separadas. Increíble. Pero entonces el pueblo del Eterno asemejándolo al olivo. Y en Jeremías capítulo 11, versículos del 1 al 6 y del 16 al 17 está escrito, mire, palabra que vino al Señor. Pero vamos a leer, yo me parece que lo voy a leer acá. Palabra que vino al Eterno Jeremías diciendo, oí la palabra de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y le dirás tú, así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. El título de este capítulo 11, por ejemplo en Reina Valera, es el pacto violado. Es esto, se violó la Ketubá, el pacto violado. Entonces, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ¿ve? Ahí está. ¿Cuándo fue que le dio? Ahí en el Sinaí les dio el pacto. Que lo sacó de Egipto, del horno de hierro. Mírenlo cómo lo compara a Egipto, diciéndolo, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Que Él sería el Dios de su pueblo y su pueblo sería de Él. Ese es el pacto. Después lo vamos a repetir. Porque el pacto no es la circuncisión, como muchos a veces después nos quieren hacer malentender. El pacto es este. El pacto que Él, si vos obedecés, el pacto iba a ser este. Para que confirme el juramento que hizo a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Eterno. Y el Eterno me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Esto es lo que Él quiere, que oigamos, que escuchemos. Y escuchar no es solamente escuchar y decir, bueno, no, cuando vos le decís a mí, escuchá, ¿escuchaste? Es decir, vos estás esperando una acción. El escuchar es obedecer, el escuchar es hacer. Entonces, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Qué es lo que va a traer entonces las palabras del pacto? Porque las palabras del pacto están divididas en dos cosas, bendición o maldición. Bendición si obedeces, maldición si desobedeces. Entonces, Él va a traer entonces lo que corresponde. Si obedeces, bendición. Si desobedeces, maldición. Y me dijo el Eterno, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. Ahí está el adulterio espiritual.
La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Es decir, los dos. Los dos invalidaron el pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Eterno, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, le dice el profeta, ¿verdad? Ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamaren a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Ve que la escritura es coherente con lo que estamos diciendo, es decir, nosotros entendemos que Israel es la amada, que todo ese pueblo que él saca, y ahora vamos a profundizar, ¿verdad? Lógico, él la considera a su esposa, la amada. ¿Y qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? De estar diciendo en el versículo 15 del capítulo 11 de Jeremías. ¿Crees que los sacrificios y las carnes sacrificadas de las víctimas pueden evitarle el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Y acá está esto que la compara con el olivo. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó eterno tu nombre. O dice, llamó Yu-Hei Ba-Hei tu nombre. A la voz de recio estrépito, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Lo repito, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Yu-Hei Ba-Hei tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque el Eterno de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Ahí está, como él quiebra este olivo verde, como él quiebra las ramas del olivo verde. Y si usted ve y googlea cualquier foto de un olivo, usted va a ver que parece quebrado desde abajo y se divide en dos ramas. Y nos explicaban allí, ¿verdad? En ese olivar donde hacían el aceite de olivo y cultivaban olivares, cómo se dividen las ramas ya desde el inicio. Y es como a propósito, hay que podarlo, ¿verdad? Y que una rama sale, ¿verdad? Parece una horqueta. Y es para que ellos nos decían, ¿no? Para que la luz entra en el medio y ilumina esas dos ramas y da el fruto a esos dos lugares, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta parte, cómo él ha hecho esa división en las ramas del olivo. Entonces, ahí tenemos las ramas del olivo natural, es decir, el origen de la casa de Israel y la casa de Judá, fueron quebradas. Por lo tanto, las ramas quebradas necesitaban ser redimidas, restauradas e injertadas de nuevo dentro del olivo natural, original. Entonces la pregunta que nosotros vemos es ¿qué sucedió? El nombre de Jacob es cambiado en Israel. Ustedes saben esta historia que comienza en Bereshit, capítulo 32. Bereshit 32, del 24 al 28.
Entonces, con el fin de comprender quién es Israel, se necesita comprender el origen del nombre de Israel, ¿verdad? Es el nombre dado a Jacob por el Dios de Israel en Génesis, en Bereshit 32:24 está escrito. Así que quedó Jacob solo y luché con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob tiene 12 hijos que se convierten, ¿verdad?, en la casa de Jacob. Jacob, Israel, que tuvo 12 hijos, ¿verdad?, que fueron llamados los hijos de Israel, o la casa de Jacob. Y los descendientes de Jacob, Israel, la casa de Jacob, entraron en un pacto entonces con Dios de Israel en el monte Sinaí. Pero como leímos también que se encuentra en Éxodo, en Shemot, vemos que allí, cuando ellos salen de Egipto, salió también una gran cantidad de gente con ellos. Entonces, los descendientes de Jacob, es decir, Israel, la casa de Jacob, quebraron este pacto, invalidaron el pacto, y al hacerlo, las ramas del olivo original fueron quebradas. Entonces, esta casa, toda esta casa, que también incluye a toda esa multitud de gente que había salido de Egipto, ¿verdad? Es una multitud mezclada también de gente. No solamente eran de las tribus de Jacob, sino que también se había agregado gente, es decir, los goín, los gentiles, que se habían unido a Israel, ¿verdad?, por causa del Dios de Israel. Entonces, tenemos que ver entonces ahora qué es lo que ocurrió, porque así como se dividen las ramas, ¿verdad?, de ese olivo, vemos la división del reinado de Salomón. Y cuando nosotros decimos reinado, tenemos que entender bien qué es reinado en el contexto escritural. Cuando se nos dice a nosotros: será predicado el evangelio del reino a toda criatura y después entonces vendrá. ¿Qué quiere decir? ¿Y el otro evangelio que se predica qué es? Bueno, hay un evangelio que se predica, lógico, pero lo que tiene que escucharse es el evangelio del reino. ¿Y qué es el reino? Es decir, un reino es cuando se gobierna sobre todo Israel, sobre toda la casa de Jacob. El reinado, por ejemplo, Saúl gobernó 40 años sobre toda la casa de Jacob, sobre las 12 tribus. David, que gobernó también 40 años, se gobernó sobre toda la casa de Israel, las 12 tribus. Y Salomón, que también gobernó 40 años, ahí se hacen los 120 años, entonces gobierna también sobre toda la casa de Israel. Quiere decir que cuando se habla de reinado, ¿verdad?, se habla de las 12 tribus de la casa de Jacob. Entonces, ¿cómo es que se divide el reino? ¿Cómo es que se divide? ¿Verdad? ¿Cómo es que se abre? Se va. Después del reinado de Salomón, la casa de Jacob se dividió en el reino del norte, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá. Y vamos a tener que usar de mapas, y vamos a tener que usar para entender, y que usted pueda entender entonces la profecía, porque usted sabe que después, porque es lo que ha pasado con el tiempo, hay profetas que van a la casa de Judá y hay profetas que van a la casa de Israel. Y muchas veces se ha confundido todo esto, y uno se apropia de profecías, ¿verdad?, de que no le corresponde, porque usted de repente hay un profeta que le habla a la casa de Judá y profecías con Judá y eso, pero los Judá son los judíos, y usted dice, bueno, pero no, esa no le corresponde si usted no es judío, porque entonces para algunas cosas usted
es judío, para otra cosa no es judío. Como si usted no es judío, no le corresponde. Usted no es de esa casa. Pero eso ha ocurrido. Pero entonces por eso hay que entender bien esta parte de este estudio sistemático, para que usted pueda entender entonces y conocer. Porque después Pablo, los apóstoles, Yeshua, usted va a entender todo ese Nuevo Testamento, ese Brihadashá verdaderamente llamado, porque no es Nuevo Testamento, no existe eso, sino que es el pacto renovado. Entonces, para entender esa parte, usted tiene que entender toda esta parte primero. Esto fue hecho, es decir, se divide en el reino del norte, casa de Israel, reino del sur, casa de Judá. Y si usted anota, por favor, anote, haga una línea, casa de Judá por un lado, casa de Israel por el otro. Abajo de la casa de Israel pone el reino del norte, abajo de la casa de Judá pone el reino del sur. Esto fue hecho porque el Dios de Israel juzgó a Salomón, quebrantó el pacto de la Torá casándose con mujeres extranjeras que causaron que la nación de Israel adorase dioses extraños. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, ¿verdad? En Malajín, Primera de Reyes 11, del versículo 1 al 5. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni esas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Deuteronomio 7, del 1 al 4, ¿verdad? A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Por lo tanto, el reino de Salomón, la casa de Jacob, fue dividida en el reino del norte, casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá. Y esto tenemos en Primera de Reyes 11, del 9 al 13, está escrito. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esto es muy tremendo, porque lo que le está diciendo a Salomón, mirá, Salomón, me fallaste, rompiste, y voy a romper el reino sobre ti. Ahora no lo voy a hacer por ti, no lo voy a hacer en tu tiempo, lo voy a hacer a tu hijo, en Roboán. Y cuando Roboán esté reinando, le voy a romper el reino. No lo romperé del todo, es decir, le voy a dejar una tribu por amor a David, tu padre, porque con él hice pacto, y él fue fiel en eso. Y por amor a Jerusalén, porque es la ciudad a la cual yo escogí poner mi nombre allí. Y allí está mi templo, y allí yo escucharía, porque ahí, tierra de Benjamín, ¿verdad? Entonces, yo ahí voy a guardar eso. No lo romperé del todo, le dejaré una tribu, le dejaré algo ahí, pero dividiré el reino. Y entonces el reino del norte es llamado la casa de Israel. Entonces, acá aparece un personaje que justamente es lo que él le está diciendo, él se la entregaré a tu siervo. ¿Quién era el siervo? Jeroboam, el siervo de Salomón. Se convirtió en el gobernador del reino del norte y estaba compuesto por 10 tribus. Y esto lo tenemos en Primera de Reyes 11,
de los versículos 26, 28, 32. Él está escrito así, mire. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda. ¿Qué es efrateo? Efrateo es de Efraín. Y usted sabe que la historia de Israel, de por qué Israel, cuando está en Egipto, que José está allí en Egipto, y acá aparece la palabra Efraín, que es muy importante, cuando está en Egipto, ¿verdad? Y José había llegado allí, José, bueno, llega a gobernador, le entregan una egipcia, ¿verdad?, como esposa, y cuando viene todo, viene Jacob y vienen los hermanos, bueno, sucede todo lo que usted conoce de Bereshit. Dice Jacob, en un momento, ya José tenía 2 hijos, ¿verdad? Tenía 2 hijos de esta mujer egipcia, y el más chico de esos hijos era Efraín. Y cuando Jacob dice, tráeme a tus hijos, y él pone las manos, cruza los brazos, ¿verdad?, para darle la bendición, y entonces al más grande lo pone como segundo y quiere bendecir, darle la primogenitura, ¿verdad?, en ese caso a Efraín. José quiere parar esa parte, pero resulta que no lo va a parar. Le dice, ya sé que Efraín es el más chico, pero los nombres dicen mucho, y uno es el que me has hecho olvidar, ¿verdad? Y el segundo, Efraín, quiere decir el fructífero, y Israel el fructífero. Y entonces dice, y pondré mi nombre sobre ellos, y bueno, ahí los bendice, y pasan a ser hijos de Jacob. Estos serán mis hijos, le dice Jacob. Como es Rubén, como es Simeón, será también Manasés, que es, me has hecho olvidar, y Efraín, el fructífero. Y eso se cumple porque el nombre de Joseph, es decir, yo agregaré, yo doy algo más. José quiere decir el que añade. ¿Y qué añadió Dios, hijo? Y añadió a Efraín, a Israel. Y se le da, ¿verdad?, la primogenitura a José. Entonces tiene esas 2 partes, esos 2 hijos que pasan a ser de la tribu de Israel. Y esto es muy interesante, porque ahora aparece Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, es decir, un efraimita. Siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Imagínense, era un esforzado, valiente, activo, es decir, bien evangélico el tipo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, bien del servicio, de estar, de avanzar, de evangelizar, ¿no? Muy bien. Y le encomendó toda la casa de José. Y aconteció pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomándolo Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, como las tribus, ¿verdad? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, el Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, que era la de Benjamín. Y ahí es importante, porque se le está cumpliendo lo que el Eterno le había dicho ya a Salomón. Y ahora el profeta le está diciendo, ¿verdad?, a Jeroboam, toma 10 de las tribus,
más esta tribu, la tribu de Judá, que es la tribu de Salomón, que es la tribu de David, que es la tribu de Roboam, esa tribu no, y la tribu de Jerusalén, que es donde está el templo, y eso es Benjamín. Bueno, esas dos tribus déjalas ahí y toma las otras 10 tribus. El reino del norte fue llamado en la Biblia de la siguiente manera. Estas que se lleva Jeroboam se le llamó en algún momento la casa de Israel. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21, ¿verdad? Y usted ahí va a ver, Primera de Reyes 12, versículo 21, que se le llama: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Eterno a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Eterno, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ahí está. Él lo dividió, él los separa. Roboam quería traerlas a estas 10 tribus después, por eso se le llama la casa de Israel. A ver, la casa de Judá, casa de Roboam, casa de Judá, casa de Jeroboam. En Jeremías 31 también vamos a encontrar que se le llama la casa de Israel a estas 10 tribus, ¿verdad? En la parte del nuevo pacto, ¿verdad? Cuando ya Jeremías dice el nuevo pacto, 31 dice: y aquí vienen días, dice, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí están las dos casas otra vez. Pero también se le llamó la casa de José a este reino del norte, a estas 10 tribus. Se le llamó la casa de José. Y en Primera de Reyes 11, 28, ahí usted tiene que dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ahí está. También se le llamaba la casa de José a todas estas tribus, ¿verdad? Pero también se le llamó Samaria. Y acá es muy importante para poder entender muchas cosas después en la Escritura. Otro de los nombres a estas 10 tribus, a este reino del norte, era, ¿verdad?, que se le llamó Samaria, Sunrum, Samaria. Y es muy importante porque cuando nosotros vamos al profeta Oseas, y usted va a ver eso en el profeta Oseas, en el capítulo 7, por ejemplo, versículo 1, dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. En el 8, capítulo 8 del mismo profeta Oseas, dice, del 8, del 5 al 6, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que seré deshecho en pedazo el becerro de Samaria. Muy bien, acá está. Esto es porque ahora usted va a entender, porque Jeroboam le hace becerros, ¿verdad?, a Israel. Entonces, como se llama Samaria, es la capital donde estas 10 tribus y este reino del norte, la capital era Samaria. Entonces le habla aquí a Samaria, ¿verdad? Y ese becerro tuyo, Samaria, entonces otro en el capítulo 13, versículo 16 del mismo profeta Oseas, dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Bien, entonces el reino del norte, para que usted tenga claro, son las 10 tribus. Otro nombre, y el cuarto para terminar, entonces se llamaba la casa de Israel, la casa de José, Samaria, y el cuarto nombre,
Efraín. Se llamaba Efraín. Y también nos quedamos en el profeta Oseas, y ahí en el capítulo 4, versículo 17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. En el capítulo 5, versículo 3, yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Y entonces en el 7.1, como ya lo leímos, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Entonces, se llamaban de esta manera. Esta era el reino del norte, las 10 tribus de Israel, menos Judá, Benjamín y parte de Leví, porque Leví no tenía heredad, ¿verdad? Entonces se llamaba el reino del norte la casa de Israel. Cuando usted lee la casa de Israel ya se sabe que son las 10 tribus. Cuando usted lee la casa de José, también son las 10 tribus. Cuando lee usted Samaria, usted sabe entonces que es el reino del norte, las 10 tribus. Y cuando se habla de Efraín, entonces, también entonces es el reino del norte y son las 10 tribus. Entonces, para entendiendo esto, vamos entonces al reino del sur. Es llamado la casa de Judá. Roboam, el hijo de Salomón, se convirtió en el reino el líder, ¿verdad?, del reino del sur, y el reino del sur fue llamado la casa de Judá. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá se queda allí, ¿verdad? Entonces, tanto el reino del norte, casa de Israel, como el reino del sur, la casa de Judá, quebrantaron el pacto de la Torá que el Dios de Israel hizo con la casa de Jacob. Los dos quebrantaron, los dos reinos, las dos casas en el monte Sinai. Por lo tanto, según las palabras del pacto, tanto el reino del norte, la casa de Israel, como el reino del sur, la casa de Judá, fueron dispersados por las naciones del mundo, ¿verdad? Se fueron al exilio, porque en Deuteronomio, en Devarim 28, versículos 15, 36, 37 y después 64, está escrito: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tu padre, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y será motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará el Señor. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses que no conociste, tú y tus padres, al leño y a la piedra. Y acá está la respuesta muchas veces a lo que ha sufrido, pero que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, esta tribu de Judá también. El reino del norte, estas 10 tribus, ¿verdad?, fue llevado cautivo a Siria. El reino del norte, es decir, la casa de Israel, la casa de José, ¿verdad?, Efraín, fue llevado cautivo por la nación de Asiria. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, que es muy importante que usted tenga este pasaje en cuenta, lo vamos a repetir después, pero Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 7 al 23, dice: ahí nos va a explicar, ¿verdad?, que con el paso del tiempo perdieron su identidad, como la casa de Israel, y fueron asimilados por las naciones del mundo. Dice Segunda de Reyes 17, del 7 en adelante: porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas
e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Eterno había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar la ira del Eterno. Y servían a los ídolos, de los cuales el Eterno le había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo les prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor, en los cuales el Eterno les había mandado que no lo hicieran a la manera de ellos, es decir, no copiaran sus culturas, no copiaran sus maneras. Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Tremendo, ¿verdad? Y dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a la adivinación y al agorero, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocando la ira. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y los quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Eterno su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Eterno, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y entonces, después vamos a seguir, ¿verdad?, como este tema de Samaria, como este tema de Israel, a entender. Pero entonces fueron, ¿verdad?, asimilados por las naciones del mundo, se mezclaron entre las naciones. Y el reino del sur, ¿verdad?, Judá, Benjamín, parte de Leví, esa tierra, el reinado del sur, que era de Roboam, el hijo de Salomón, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Mientras tanto, entonces, el reino del sur, la casa de Judá, estamos hablando ya ahí de la casa de Judá, que después vamos a hablar de los judíos, fue inicialmente tomado cautivo por Babilonia. El Dios de Israel declaró por medio del profeta Jeremías que la duración de la cautividad a Babilonia iba a durar 70 años. Y eso lo encontramos nosotros en Jeremías, ¿verdad?, 25 del 1 al 11. Después de la cautividad de los 70 años, volvió a la tierra de Israel durante los días de Esdras y Nehemías. Usted conoce esa parte, que cuando usted va a leer Esdras y Nehemías, le está hablando a esta casa. Se está refiriendo a la casa del sur, a la casa de Judá. Porque los que volvieron, ahí no está hablando de Israel, ahí no está hablando de la casa de José, ahí no está hablando de Efraín, está hablando de la casa de Judá. Por eso Esdras, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad?, los que volvieron del reino del sur con Esdras y Nehemías fueron llamados judíos. Y está escrito, y esto es así, dice, miren, Esdras 2.1 y 5.1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.
profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá. ¿Ve? A los judíos que estaban en Judá, es decir, que estaban en la tierra de Judá, justamente, habían vuelto allí, al lugar donde pertenecían, y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y en Nehemías 1 y 2 está escrito: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahí está. Y después entonces usted, cuando ve Nehemías, Esdras, usted ve toda la historia allí de la vuelta, del volver, ¿verdad?, de Judá, de volver de la tribu del sur, esas dos tribus, y algunos levitas, volver otra vez a Jerusalén, volver a la tierra de Judá. Ahí tenemos también el libro de Daniel, donde Daniel, ¿verdad?, que oraba, este judío, este de la tribu de Judá, que oraba, abriendo sus ventanas, ¿verdad? Y cuando llegó el día, ¿verdad?, él reclamando, ya habían pasado los 70 años, reclamando esa parte para que Judá volviera otra vez a su lugar. Luego de todo eso, lógicamente, los romanos toman la casa de Judá en cautiverio mundial. Eso ya estamos hablando mucho más adelante, y a continuación de la destrucción, ¿verdad?, del segundo templo, el Beit Hamikdash, el imperio romano llevó al reino del sur la casa de Judá en cautividad, y a partir de esa cautividad, el reino del sur, es decir, la casa de Judá, fue llevado cautivo finalmente a todas las naciones del mundo. A pesar de esta cautividad por todas las naciones, el reino del sur, la casa de Judá, nunca ha perdido su identidad, de ser una nación de gente llamada judío del reino del sur, la casa de Judá, aún hasta el día de hoy. Y haciendo un paréntesis en esta cuarta parte del estudio, quiero que también ustedes puedan ver después unos videos que tenemos en quién es Israel y quién es Judá, porque ahí explicamos claramente qué es judío, qué es un judío, de dónde viene, a qué se le llamaba judío y cómo fue todo el proceso hasta llegar a los días de Yeshua. ¿Quién era un judío? ¿Quiénes son Israel? ¿Qué diferencia hay con eso? Entonces, vamos a tocar solo por arriba algunas cosas, pero esto es así. ¿Quiénes son los judíos y quiénes son los israelitas entonces? Los descendientes de Jacob, Israel, la casa de Jacob toda, que se compone de 12 tribus, son israelitas. Los descendientes de Jacob, Israel, la casa de Jacob, fueron divididos entonces entre el reino del norte, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá, como dos ramas de olivo que se abren. Los descendientes del reino del norte, casa de Israel, perdieron su identidad de ser una nación de gente del reino del norte, casa de Israel, cuando fueron llevados cautivos por la nación de Asiria alrededor del año 721 antes de Mashiach. Y fueron asimilados dentro de las naciones del mundo, es decir, ellos se mezclaron con todas las naciones. Asiria hizo eso. Asiria era alguien que metía de un pueblo a otro y naciones con otro y los mezcló a todos, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Mezcló el mazo, ¿verdad? Y fueron asimilados dentro de las naciones del mundo. Sin embargo, el reino del sur, la casa de Judá, nunca perdió su identidad, como los judíos del reino del sur. Entonces, durante la cautividad por todo el mundo, porque Babilonia le permitió a Judá tener sus lugares para reunirse, de culto, no los destruyó, los dejó, teniendo aún así juntarse, que mantuvieran su como quien dice, su religión, su manera de, no con toda libertad, pero sí, ¿verdad? No a la manera asiria, que los asirios fueron ya destruir todo, ¿verdad? En una definición bíblica estricta y literal, como se llama, ¿verdad?, en las 4 interpretaciones, en el Peshat, de la palabra judío, los judíos son los descendientes de la tribu de Judá.
Sin embargo, en un sentido más amplio del término bíblico, literal, Peshat, esas tribus del reino del sur, la casa de Judá, también eran llamados judíos en los libros de Esdras y Nehemías. El reino del sur, la casa de Judá, se componía de las tribus de Judá, ¿verdad?, parte de Leví y Benjamín. Mientras tanto, ¿verdad?, esto lo vamos a aclarar bien cuando hablemos qué es un judío o de dónde el origen judío. Y ahí en ese video, en ese audio, vamos a aclarar ese punto. Y usted va a entender bien a qué se le llamaba judío, por qué judío y toda la parte de la historia en la escritura del judío. Mientras tanto, entonces, esto es la tribu del sur, la tribu de Judá. Mientras tanto, o la casa de Judá. Mientras tanto, las tribus del reino del norte, la casa de Israel, son llamadas bíblicamente, no son llamadas, perdón, bíblicamente judías, porque ellos no son del reino del sur, de la casa de Judá. En su lugar, los del reino del norte, la casa de Israel, son llamados israelitas. Por eso, la casa de Judá es llamada judíos, ¿verdad? Y la casa de Israel, las tribus del norte, son llamados israelitas, ¿verdad? Por lo tanto, todos los judíos, los del reino del sur, son israelitas, porque todo Israel son un subgrupo de las 12 tribus. Sin embargo, no todos los israelitas, los del reino del norte, son judíos, del reino del sur. Muchas veces, bueno, yo estoy en Argentina y muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros podemos decir que todos los cordobeses son argentinos, ¿verdad? Y o todos los porteños son argentinos, pero no toda Argentina son cordobeses, o no toda Argentina son porteños. Es decir, vos podés ser porteño o podés ser cordobés, y sí, sos argentino, pero no podemos decir que toda Argentina son cordobeses, o que toda Argentina son porteños, ¿verdad? Entonces, o puntanos. Entonces, en esto es lo mismo. Todos los judíos son Israel, son parte de todo el Israel, pero no quiere decir que todo Israel son judíos, que son del reino del sur. Entonces, es muy importante entender esto, porque entonces vos vas a poder entender la escritura cuando se habla de una cosa y de otra. ¿De qué parte te toca a ti? Pero acá tenemos una parte muy importante, porque entonces acá vemos que de estos dos que se abren, de estas, vamos a decir que ahora que tenemos, como antes era una esposa y ahora parece que tenemos dos, ¿verdad? El reino del norte es cortado del olivo natural, dice, ¿verdad? Hablamos de un olivo que se parten en dos ramas, pero una de las ramas es cortado del olivo natural. Entonces, el juicio del reino del norte, quiere decir, ¿quién es el reino del norte? La casa de Israel, ¿verdad? Las 10 tribus. Por olvidarse del pacto de la Torá, del Dios de Israel, en el monte Sinaí, fue que serían cortados del olivo natural.